근데 파마되지 미군주 나 팅순배돌이야 베베기 라마게베시니 나바조다 다나 신기 고마카네 베베 주변 남았어 아니메이제 다른데 소주리아 베베 세계미마 삼로리아 도망에 subject show. Primero que todo quisiera darles los saludos a todos, la bienvenida también a todos los que han venido a esta reunión de invierno de Arya Shema, a los gurús, a los lamas, a los amigos espirituales, a las monjas de todos los monasterios y en especial a todas las personas laicas y monásticas que han venido aquí a reunirse para estas enseñanzas. 아주디 다 내제메 구주디 토마르 주고야기 그거바다 윤센디 조다 주마서기 라바 롬니르 야게용아 럽숨기 냠네 차창와르치 용토야르 진짜게 체도 이제 구주들이 주위에 드린주산에 근데 지 주번은 신기 이제 주무증에냐 미세가 가서다 지 디돌이야 지 좋아서는라도 지 라발로니르 차려야 좋아다 엔다는 신기 토나 첨부를 나체 엔다다바도 야게 남바스머로 론니마도 시험만 때문에 야게 남바 대야부시라 총주래 인주산에 엔터지 고금제의 dwin세 이제 좀 소래 나는 좀 소리야 마지 갑결낭행기 비지낭행 산다 갑결낭행기 개개인 소리에 나는 시청로리야 두치셔야 La razón principal y el propósito principal de por qué hemos comenzado o instituido este Arya Shema, esta reunión del invierno de las monjas, es para que las monjas pudieran incrementar su práctica de contemplación y en particular para que ellas puedan practicar los 3 entrenamientos por completo. Y de acuerdo con eso, las monjas han estado muy entusiasmadas y se han interesado bastante y hemos visto han mejorado bastante. Solamente lo hemos tenido esta ocasión por 2 años, pero hemos visto bastante éxito en la forma en que las monjas han podido mejorar sus prácticas. Y les quisiera dar gracias a todas las monjas como también a los maestros que les han enseñado y en especial también a las monjas por su interés y por su entusiasmo. 다들 타겐기 소주샤디기 춘삼도 참도디 교수들 덤버소에 류게바스다 류게베 봐도 쉬심베 소치
teni ji resha. Ta teni ma liu guba ni ma shuyar rusi. Y ahora vamos a continuar en nuestras enseñanzas sobre el ornamento de la preciosa liberación. Y comenzamos las enseñanzas en el octavo capítulo. Hemos completado todos los octavos capítulos. Y ahora comenzaremos con el noveno. Ta tangmu de liang kwa ma ji ma jun se ji ma lo che. Ande jie liang zhi xu zhe me zhe. Así que primero voy a escribir un poco, leer un poco el libro, el texto, y después lo explicaré. Shen zhu de sim ge we wo ni ne xian ge zhen du yang da bu zhuo bei shen zhu de ba de. Ngo do ge le sim ge ba ne xian de qi yang da zhuo bei shen zhu du jie song suo. Chen zhu gi chuo du sim ge ba le yan ne sum de bei guo ne ye wa de sang sam ge guo ne ye wa cin yi yi guo ne ye wa wo. Tela tangbo ne chen zhu gi sim tingi su su gi wu ne sang ge gi sa ye ba du ye wa bei dian ba 파바 참배 송데 지게도 온도게 태양 사슬 대와메 때다 렌지 중에서 도시리 민신에도 이신노고 니몰로 개버져다 람보시宣布规美出的战略出技能的那么你就争议说先送说被你就争议不太大呢的大呢된 륜반이 추구 바로도 인데 태양 람가다잖아 륜바다 대반에 사단다리 최가르보 탐지 시행업을 채워 삼바다 대만에 세다다디 전주기 봐도 민주로 합의 삼바다 대만에 나와 채바다다디 계획 최다다 넘버 배원 유어 대숨네 소람 중원의 링다 전부니 레 탐비세 유어 조와다 대만에 메다다 탐지기면 이수를 집에 비진 습을 채워 대니 조르람 유튜브 집에 프로도 집안에 때르심보다다디 심지 탐지 습을 채워 수림단 대만에 rumbuchi 중에 단다데 연대 rumbuchi 땡경어 뭐 제방 서바단 대만에 자수천보단 다데 민대바 탐제 토돈바베 민주바 순주자 대만에 도지단다데 미시권이기나 싸워 삼대는 대만에 리게 보단 다데 미괴 남바 인외 미괴바 실업단 대만에 매단다데 녀모바데 시제집에 내 시월 제방 탑단 대만에 계획 신년단 다데 내가 탐제도 심지게 된 용수 미동와 명람단 대만에 이신기 노부단다데 제대로 면변 지분 주바 톱단 대만에 니마단다데 dü제 용수 미버체와 실업기 버르도 침반에 최기 이시기 버르도 침반에 최기 당한다데 dü전 뉴버체베 최대모 대다르 주니 림바다 랍도 가와라 소베 서주 dü데 통야람다 고벨람지 주지 이노 옹버 시바다 대만에 개보 침보단다데 투토범에 외신게 된 주바 소놈 다 이시다 대반에 방주단다데 초마 민저도 규바 전주기 초도 팀비 최단 대반에 람보시단다데 파과탐지 시시 제수 시베소 닌지단 파통다 대반에宣바단다데 콘데 용수 미당와 데라도 조 송다 뽑아다 대반에 꿰매 추단다데 퇴바다 마도 비치지 미세바 대다른 안에 전주선비 개발하게 làm 뒤바오 En la página 124, el ornamento de la perfecta relación se enumeran en 3 veces, de acuerdo con sus... Perdón, estoy un poquito... Sí. El Sublime Maitreya propone algunas comparaciones para ilustrar las etapas del desarrollo de la mente y el despertar, desde el nivel de los seres ordinarios hasta el Buda.
El ornamento de la perfecta realización los enumera así: la tierra, el oro, la luna, el fuego, el tesoro, la mina de joyas, el océano, el diamante, la montaña, el remedio, el amigo, el espiritual, la joya mágica, el sol, el canto, el rey, el cofre de los tesoros, la gran senda, la montura, la fuente, la música, el río y las nubes. Simbolizan los 22 etapas. Estas 22 imágenes representan la mente del despertar, desde el estadio de la aspiración hasta el momento en que alcanzamos el cuerpo absoluto. He aquí cómo se corresponden con las 5 vías. La aspiración es comparable a la tierra. Forma la base de todo aquello positivo que podemos realizar. La intención es comparable al oro. No se altera hasta el despertar. La intención superior es comparable a la luna creciente. Con ella todas las cualidades positivas se acrecientan perfectamente. Estos 3 estadios corresponden a los 3 niveles: pequeño, medio y grande de la vía de la acumulación de los principiantes. La aplicación es comparable al fuego, consume a los velos que recubren la triple omnisciencia, corresponde a la vía de la unión. La generosidad trascendente es semejante a un gran tesoro que colma los deseos de todos los seres. La disciplina es como una mina de joyas, sirve de soporte a las preciosas cualidades. La paciencia se parece al gran océano, ningún acontecimiento desagradable puede alterarla. El coraje es como el diamante, tan duro que nada puede destruirlo. La concentración es comparable a la reina de las montañas, es inquebrantable, pues nada la distrae de su objeto. El conocimiento es el medio que suprime los velos emocionales y los velos cognitivos. El método es comparable a un amigo espiritual. Nada puede apartarle del bien de los seres. La plegaria es como la joya mágica, concede todos los deseos. La fuerza se parece al sol, hace madurar perfectamente a todos los seres que hay que auxiliar. La sabiduría trascendente es como la melodía del Dharma, prodigia enseñanzas que inspira a los seres. Estos 10 virtudes trascendentes corresponden respectivamente a la alegría suprema y a las otras 9 tierras de los bodhisattvas. Constituyen el campo de la práctica de la vía de la visión y de la meditación. La clarividencia es comparable a un gran rey. Gracias a su soporte sin trabas, realiza el bien ajeno. Los méritos y la sabiduría son como los cofres del tesoro, encierran numerosas riquezas acumuladas. Los auxiliares del despertar evocan una gran senda que los seres sublimes han tomado o tomarán. La compasión y la visión superior son comparables a un corcel, permiten progresar fácilmente sin caer en el samsara o en el nirvana. El poder de retener en la memoria y la certeza son como una fuente. Contenido del Dharma, entendiendo o no entendiendo, son inagotables. Estas 5 cualidades corresponden a la vida especial de los bodhisattvas. 대달 순니 상기기 세 뒤바데 대달나 니슈 쩌니부 레당부 베산의 송데 상기기 사이 파기 뉴소 El jardín del Dharma es como una música agradable que suena armoniosamente en los oídos de quien aspiran a la liberación. La vía única es comparable a un río, obra sin interrupción para el bien de los demás. El cuerpo absoluto es comparable a las nubes. Todas las actividades destinadas al bien de los seres, como el hecho de residir en el paraíso de Tushita y las otras acciones de Buda, se derivan de él. Estas 3 últimas imágenes corresponden al nivel de Buda. Así, estas 22 comparaciones representan bien todas las etapas de la mente del despertar, desde el nivel del principiante hasta el Buda. También estamos hablando de la mente del despertar como bodhicitta. En sánscrito la palabra es bodhicitta.
Y simplemente comenzamos en la página 123, perdón, no comencé ahí porque no estaba en la misma página, pero estamos en la definición de la mente del despertar. La mente del despertar es el deseo de alcanzar el despertar auténtico y perfecto para el bien de los demás. Como dice el ornamento de la perfecta realización, generar la mente del despertar es aspirar al despertar auténtico y perfecto para el bien de los demás. Ahora pasamos a la página 125, las clasificaciones de la mente del despertar según las tierras de los bodhisattvas. En la generación de la mente del despertar se distinguen 4 etapas. En el nivel de la práctica, en aspiración, la mente del despertar es una aspiración. De la primera a la séptima tierra es una intención superior. En la octava, novena y 10ª tierra ha alcanzado la madurez perfecta. En el nivel de Buda está libre de todo velo. El ornamento de los sutras dice: la mente del despertar también se divide en aspiración, intención superior y madurez perfecta y liberación de todos los velos. La clasificación de la mente del despertar según su naturaleza, página 126. La mente del despertar puede ser absoluta o relativa, tal como se lee en el sutra que elucida con certeza el pensamiento de Buda. Hay 2 formas de mente del despertar: la mente del despertar absoluta y la mente del despertar relativa. ¿Qué es la mente del despertar absoluta? Es la vacuidad que tiene por corazón la compasión luminosa, inmutable y libre de toda elaboración conceptual. Ahora vamos a tomar un descanso de media hora, pero en esta media hora les voy a leer esta última parte. Testing. 바지 차서 말했으면서 그러지. 지 차바 제시한다. 지 처어 보이네. 다지 차서 말했으면서 그러지. 요번 뇌샤나 시라지 그밤에 버르지. 차로도 제상 안 바지 군주 팅시베 걸이야. 바지 차르메 원서 그러지. 드립 정도 Desde el principio de nuestra reunión de Arashiman, hemos tenido estas enseñanzas sobre el ornamento de la preciosa liberación. Y pienso que este año no terminaremos el texto por completo, aunque lo puedo recitar bastante rápido, no sería muy beneficioso, no tendría mucho propósito, así que tal vez terminaremos las enseñanzas sobre este texto el año que viene, durante la cuarta reunión de invierno de las monjas, llamada Arya Kshema. 다마지 강수 삼로를 쉬먹어체 간다지 답여 타겐디 안에 마지 나니 거유근셔거리야 너 나니네 고주제 답여 타겐 줄리 지금 고주그래 라버도 달로 근셔거리야 미세지 답여 타겐기 줄린디 젠드엔 산다 개치슈르 체체 줄린디 개치르 체 아니 남주 전수차디 주 네급질이야 당 예수 예선접 체체 다 조든 줄린차로 다로 조세브레 제상 강다리야 다간다 아주 답여 타겐 디톨이야 이제 참여기 다 슈geb스는 장도 간다 참여 통나르지 난디요래 그래서 바지 디르지 바지 응마 나
majumba sana randu ngar jung kawan tu chali ore. Y tal vez no es necesario decirles esto, tal vez ustedes ya lo saben, pero el año pasado, comenzando el año pasado, durante el Kagyu Kunche, o los debates de los monásticos Kagyu, comenzamos una conferencia acerca del precioso ornamento de la liberación, y en este año también vamos a hacer un énfasis sobre este tipo de conferencia que deberíamos de tener. Y este año incluiremos un aspecto de competición en la conferencia acerca del precioso ornamento de la liberación, así que todo el mundo, todos los monásticos que van a participar están de verdad están muy entusiasmados y están poniendo un gran esfuerzo en pues reconocer y aprender el precioso ornamento de la liberación. Y se puede decir que esto nos ha ocurrido anteriormente. Ringdusane and Tabo Yubanamgi, Rangi, Takaji, the Mebosan and Rando, Kandar G, that Dumbasan and Rando, that Zordi, Tabur Chadi Ringdusane, that Digi G. Sung di Zulia. Hong Zebe, Deju di Zulia, Tonachawa Ruchi, Rashi Chadi Ore, Misedo, Tabla Lazi Ranigi, Energy Tabu Tayenda, Lamsho Rishi Chiwanilia, Mise Takanda, Jiju Dusinamgi, Delia G. Lojong Chehu Yus, and Di Devada, nga thongbal keba meba chik tus, shungti nila devada, ngarang she, da ngusum jeba keba meba tus, kanang yobi indu sane di gyunzela dene, nga suyo da ji renshin ki da tonan chekwa chik nidan chadi yore. Y la razón del por qué hacemos este énfasis sobre el precioso ornamento de la liberación es, por un lado, muy claro, muy evidente. La razón es que pertenecemos al linaje Dapo Kagyu, fundado por Gampopa o Dakpo Rinpoche. Podemos decir que Gampopa es como el patriarca o el maestro de todas las escuelas Dapo Kagyu. Y particularmente Gampopa dijo, perdón, y por esa razón es evidente que deberíamos de tomar interés en sus escrituras, y en particular él le recomendó a todos sus seguidores que estudiaran el texto, el precioso ornamento de la liberación y el ornamento del camino precioso. Y dijo que leer estos dos no es diferente de verlo en persona. Así que es por esta razón que deberíamos de tomar interés. Es algo natural hacer surgir el interés en nosotros para estudiar estos dos textos. Gacha chu ninjil yubasaji, that's he, there is toyore. The gacha chu nindes dusane, Jumillanema Gube, Chagachimida, Mianga. This was an Chokadan Gubeki. And give some yellow. Then you got lodging. That's in Carmedo, Nyamsales and Rando, Yana.
간다래 니가로 지 창라 만으로 지 냠세는 게 왜인자 디균셀 때네 아니 에 가자 주인인데 체제 들으시 산통도 중래 다다데 이내 다대기 안주지 내당으로 때비입니다 딱 가자 주인인데 아버지 냠세데 냠내로데 아버지 다라 요거 매매수지 아바도지 가담베 너림디 소리야 아주 다가스 전지 도난으로 자체 도매함 주지 드르브지 원데도 리비자 디균셀 때네 딱 가자 주인인데 딱 하나 지 냠세 상을 만나고 지금 원데 돼야지다 나버도 안 좋을 가담베 기부스미 일람려리야 이제 참여지 도난으로 쇼체 주하지 드리지다 저지 되래 Las escuelas del Dapokagyu se les conoce como la confluencia de los ríos de Mahamudra de la escuela Kadampa. Y esto significa que practicamos las instrucciones médulas de Mahamudra que descienden de Milarepa, como también las etapas de los caminos, de acuerdo con los 3 tipos de personas, como los enseña la escuela Kadampa. Y lo practicamos de una manera que no se contradice. Gampopa los enseñó de estas prácticas de manera completa, sin ningún error y con ninguna contradicción. Y esta es la unión de los 2 ríos de la tradición de Mahamudra y la tradición Kadampa. Y ahora en estos días vemos que esta unión de los 2 ríos de Mahamudra y Kadampa, o la confluencia de estos 2 ríos, no es tan provechosa porque en particular no practicamos el camino enseñado o instruido por los Kadampas, que tiene que ver con los 3 tipos de personas, y nos enfocamos en el Mahamudra. Y es por esa razón que lleguemos a tener la capacidad de hacer la práctica en unión del Mahamudra y de Kadampa, en particular o de acuerdo con los 3 tipos de individuales o de personas, como lo enseñó la escuela Kadampa. 드리지게 종다디 안술 팬도 심으시라 되지 드리미래 저 다보름지 고랑기 가르수는 알았으나 나다다 심지래야 팬토바디 조거든 미구진 드리수는 알아 제산다지 안주지 다지 차게 침벽이 냐면 진행을 뒤순이비냐 안 람산지 가주에 멍시로 가면 멍시다 종다르스나다도 어저 야만지 튜몽 람데종 녀려봐 온도 마상와스나다도 다간들지 시즈르지 냠랭 시즈 템포 매버지 토네 아니 집에 자기 전부 사서로 되게 지 토버로 지 가져다 지최 사버로 되게 냠내 셰비나 대슴식이 더디 심리야 팬토아 그걸 하고 싶어 차리요. 제가 디균zel 때네 에너지 기부숨길 다지 라브린 때네 로ringi 자네 로ringi 배 공배도 땅에 에네 지 자격심이 냠내 셰 무슨 충분히나 에네 지금은 지 팬토용 돼 알지 심리 지 팬토용 돼 알지 다确实是多了，把这用途了这都是人生成有的印度山提军在的点呢，大概的鸡蛋盖儿的，军在忙我这个段呢，他眼里啊，多哪路去过的，开心不如去，都是同个的。Y desde la perspectiva de un practicante del Dharma,
los caminos para adiestrar la mente para los tres tipos de individuos, de acuerdo con la tradición Kadampa, son bastante beneficiosos, provechosos. Gampopa dijo él mismo que su habilidad, su capacidad de poder ayudar a los seres, a todos los seres, provenía de la bondad de los maestros Kadampas. Aún si llegamos a ser o somos practicantes de Mahamudra, si no tenemos un fundamento, una base y no tenemos un entrenamiento y previo a ese entrenamiento no nos hemos entrenado en los caminos comunes, pero al contrario, comenzamos de inmediato las prácticas altas de Mahamudra, será un poco difícil o difícil para nosotros llegar a beneficiar nuestra mente con esta práctica de Mahamudra si no tenemos esta base. Y es por eso si al principio nos entrenamos con las tres etapas del camino de acuerdo con los tres tipos de individuos, y después de eso entramos en la práctica de Mahamudra, será beneficioso, nos beneficiará nuestra mente. Nuestra Dharma, el Dharma de verdad funcionará como una práctica de Dharma, y es por esta razón que hay muchas razones en general y en particular del por qué tenemos que tomar interés en el precioso ornamento de la liberación. simge meram shil to de be so tu cha de are chezang ane simge de tijen lamgi jugu yin zui ru de de shi ji ru ke da di shu de ya ane simge sananda da shenju simge chawa ru ji shenju simge da chawa se penyen ru ji ju se ru xie wi ne ya ru shi men ro sam tan lu. Y así que hoy hemos llegado al tema de la mente del despertar, o bodhicitta. Y bodhicitta se dice que es como la puerta al camino del Mahayana, del vehículo de Mahayana. Si hemos entrado o no en el vehículo del Mahayana, tiene que ver con nuestra capacidad de hacer surgir la mente del despertar. Así que es importante tener una explicación acerca de qué se trata esta puerta o este portón que nos conduce al vehículo del Mahayana, y cuáles son de esta manera, cuáles son las cualidades y características de la mente del despertar. Así que primero, el bodhicitta es el portón hacia el vehículo del Mahayana, y esto quiere decir que es algo indispensable. Con ella podemos hacer todo, sin ella no hay ningún método para hacer cualquier cosa. Así que es importante generar un tipo de certeza o confianza en el acto de generar la mente del despertar en nuestras mentes. And teaching simge de and teaching la wada jugu san da do that teaching la mya me miron chi ba that is ngisi ge so ma da khanda ji sem ya a ji yi ge ba ru de ji go ya ra. Así que es por esta razón que tenemos que utilizar bastantes o diferentes métodos para poder llegar a entender que la bodhicitta es el portón para el camino del Mahayana, y que es por esa razón que es indispensable
tenerlo, así que necesitamos diferentes métodos, los métodos de escrituras, de lógica, de analogías, y por medio de estos métodos llegamos a la certeza o la creencia o la confianza de que la bodhicitta en sí es el portón y es algo indispensable para entrar en el camino del vehículo del Mahayana. rubina menos something. Y pensé que al principio deberíamos de comenzar dándoles algunas citas de las escrituras en relación a la mente del despertar. Estas también son transmisiones que su santidad nos va a dar, estas citas de las escrituras. Y cuando estoy recitando estas citas, no simplemente las voy a estar leyendo, es muy difícil traducir y algunas veces el significado es bastante difícil de traducir, pero sí voy a darles una idea o una explicación acerca del significado. Así que pienso que es suficiente si podemos explicar el significado básico de estas citas de las escrituras. Y en el sutra de la pureza de Manjushri, Maitreya, perdón, en el sutra de la pureza de Maitreya se dice que el bodhicitta es como un diamante, porque si haces generar el bodhicitta dentro de tu ser, aún sin hacer alguna otra práctica, esta se convierte en la causa de la iluminación. Así que el propósito es porque si un diamante se puede romper, todos los fragmentos de estos diamantes llegan a ser aún más brillantes o luminosos. Claro, si no se rompe, si no se fractura, es algo muy precioso, pero aún si se rompe, los fragmentos son aún más brillantes que otras joyas, que los de otras joyas. Perdón, que cualquier otra joya. Y de la misma manera se dice que en el Sutra Dhampoka, que la bodhicitta es la semilla de todos los Budas, es la causa particular de todas las cualidades del Buda. 공부 참배 제버서마다 별이야 용자 공부 참배 제버서고래 대중 운동에 나로려 엔 심계바 당라의 소유주산에 다간다 된뒤주 소유주산에 디게 엔 심계의 된뒤주 당불이야 소미입니다 심계의 된뒤주 나 당부디 심계 소유입니다. Y hay muchas sutras y solamente he mencionado algunas como ilustración en cuanto a los tratados. En el tratado de Maitreya
los tratados de Maitreya. En tibetano se conoce como los tratados de Maitreya. En el ornamento de la realización clara, la bodhicitta se cita en este tratado como la primera entre los 70 puntos que el tratado cubre. Lubdingi, lomal dingbe dingi sechwa, tadi sure. Zenda kumirwa. De zenda kumigi lubdingi nalo lea, dishi lamden rawa dambar che gyurba sa, jidi tsikchi gare. Jisa dishi lamden sa digi, en chanchu ki semdi, tikwa shimbu lamgi tengi ba, dende suyo gare. Y en la carta a sus discípulos por Chandra Gómez dice que la bodhicitta es la base del camino hacia la felicidad. Y lo que esto significa es que la bodhicitta es la base para el camino del Mahayana. Andana shingi jig pyoge lama komati zuyogi, daji sunga nalo le yimbinya, ane simge de kashura jig tijian lam yin juguang, da jig zawa dabur, sungsha da diri mangbushita yobre. Y también hay muchas instancias en que los maestros de antaño tibetanos también decían que la bodhicitta es el portón hacia el camino del Mahayana y la base del camino. Telea, ane, kashura da jig simge gyuli gebe yimina, ane jig, da jig lama komega mengati su nalo le ya, simge gyuli gebe, nginjung dang, 에너지 당부 인종의 찬심이야. ane ngebardo chi nyongare ri themba chi gures. Kesi nyongwa thwene gyule kesona. Tene sonde gewa tamji tabada tamji kembe gyula wangme do gures. Soyo arada di 가르쳐 오르잖아. 심게 gyule gebe imina gewa 찌르시 제베 이내야. tamji kembe gyula roto야지. Así que cuando desarrollamos la bodhicitta en nuestro ser, lo que estos maestros grandes de antaño han dicho es que de verdad sentimos un deseo de renuncia y de bodhicitta. Y surgen en nosotros y si los hacemos surgir esta renuncia y este amor bondadoso, lo que llegamos a hacer llegará a ser la causa de la omnisciencia. Lo que quiere decir es que sea cualquier acto virtuoso que hagamos, llegará a ser una causa para la omnisciencia, para lograr la omnisciencia. Y algunos maestros tibetanos también han dicho que no solamente es la bodhicitta el portón para el vehículo de Mahayana, como se dice en los sutras, pero también es el portón para el Mahayana de los tantras. 다 간다 딘지기 토네지 가르려다 송대달 때네 제가 좀 예신 정도 야지 전주 셈사데 오늘 전에다 티버 신비게 람냠스 렘발라 메드 미루어지 봐 지금 예신 정도 야지 용디 가래 Y lo que estas ilustraciones nos dicen, o estos ejemplos y citas de las palabras del Buda, de los tratados de los grandes maestros indios, como también las enseñanzas de los eruditos y maestros del Tíbet, estas ilustraciones que hemos citado, en base a ellas podemos desarrollar una certeza acerca de la bodhicitta, de que la bodhicitta es indispensable
para la práctica del camino del vehículo de Mahayana. 다 리베 관의 삼당미 미네야 전주 셈디 가수에 티젠람이 주고 임버디 간데스 주고래서나 전주 셈디 남 개바나 아니 최신 마게양 아니 rani kansa de tibachi mulya ko chando yare gyumzen ru chik deje gyumzen niba de simge da taesona tibachi mbyugi da kandar de jegi simge da taesona tungni ge dawala sobe gi yenden khande ji yebi ne ya nyende salya longru yebi da dri dusane da digi da gyumzen ru nije Y para establecer estas enseñanzas vía la lógica, ¿cómo podemos decir que la bodhicitta es el portón al camino de Mahayana? La primera prueba es que en el momento en que desarrollamos la bodhicitta dentro de nuestro ser, no importa cualquier otro dharma o cualidad que poseamos, se convertirán en la de un practicante de Mahayana. Y se dice, la segunda prueba es que si perdemos la bodhicitta, no importa cualquier cualidad que poseamos, sea el entendimiento o la comprensión del vacuidad, todas se convertirán al nivel del vehículo Hinayana. 세계의 거두 대소나 내리다 디버침벌에 냠주고 하래. 아야 심계당 심계 구라 유리야 깨버자만 유리 댐바sam기 아니지 전주 선배 장소 조어럽시도 소하래. 다 되게 김세를 지래. De los oyentes solitarios. 심계 유리 깨비미나 쥐바 쥐발라 말라베 이비네 자석이 쥐발라 바지 말라베 이비네 가사데 지 전주 선버를 지 가라 가서다지 전주 선버 전주 선배 다 장수 좋아하러 지도 좋은데 하래. Y de la misma manera, si perdemos nuestra bodhicitta, entonces nos salimos o nos autoexpulsamos del camino Mahayana. Pero si la preservamos, entonces se nos incluye entre los bodhisattvas. Así que si hacemos surgir la bodhicitta dentro de nuestro ser, aún cuando nos hacemos o realizamos la conducta de un bodhisattva, sin embargo, este individuo que hace surgir la bodhicitta dentro de su ser, a esta persona se le incluye entre los bodhisattvas. Así que pienso que lo que todas estas pruebas nos demuestran es que no es suficiente simplemente que el dharma que practicamos sea el dharma del vehículo Mahayana. Es importante que cada practicante entre en el camino Mahayana. Así que si meramente tenemos un entendimiento de bodhicitta y no solamente una comprensión de bodhicitta, pero no es una comprensión, pienso que lo que dijo fue que no fue una comprensión bastante completa, entonces nos llegarán a ser nuestras prácticas pertenecientes al camino Mahayana. En otras palabras, generar la mente del despertar
es indispensable para poder entrar en el camino Mahayana. Turn to Sarudi, and some gay. Sing it at Demachi, you are my telearality. Si poseemos la bodhicitta auténtica, entonces nuestra práctica Mahayana se convertirá en una práctica pura perteneciente al camino Mahayana. Así que si nuestra práctica pertenece al camino auténtico Mahayana o no, tiene que ver con nuestra capacidad, tiene que ver con el hecho de que si poseemos la bodhicitta auténtica o no en nuestro ser. Simgesa martaji simgesa na randu ta ganda di sim di dusyan rumu ta ta ma jing a ji shung che bu di na lo le ya ji simge chini jing bu shi bi ya de ta di ji nga zu nyam su len du sa ne ta ji dan de guju de shi bi guju de chen bu ya de 이면에 삼삼 염소 레벨 겁이야. 안데스 가르에 저 독도르지 용도 냠네 제가 독도르지 시다 용도. 다 간다리야 심게사디 겁들은 아주 티버 첨부 시에디어래 심게 시에디어 단도나 지 소수이기다 긴구르기 뉴버선 말아. 다시 심리야 긴구르기 겐쿠야 다 뉴버르지 심슈 겐쿠야 심슈 Y en los textos filosóficos, en los grandes textos filosóficos, se elucida mucho las cualidades del bodhicitta. Y aunque hay bastante acerca de las características que podemos aprender de lo que es la bodhicitta, es un poco difícil llegar a entenderlas o aprenderlas. Así que esencialmente la bodhicitta, de acuerdo con la práctica Mahayana, lo que la bodhicitta significa es nuestra capacidad de tomar responsabilidad de la voluntad que tenemos de poder llevar una carga. 아주 참섬지 티버침부 인 가서다 지 참섬 아주 지 티버침이 취하를 지 냠내 체대 요비 인자 디 균선을 되네 아주 티버침부를 인 삼섬을 된대요. 나랑 된대요. 제가 상말 바지 티버침부를 지 인사 아주 마하야나 인스제 지 칸에 셰대요. 다 임비네야 마하야나사 티버침 운에 이민데 다 당기 관도 주변에 신기 현대 쿠르드 키베기 다 간다 되지 긴구르긴 뉴버르 긴 심슈르 지메 될 땅도 되지 심슈메나 마야나 저거 말아. Así que todos practicamos el Dharma Mahayana y pensamos para nosotros mismos somos practicantes del vehículo Mahayana, y pienso que todos pensamos de la misma manera y lo decimos fácilmente. Pero cuando hablamos acerca de Mahayana, tenemos que de verdad contar, pensar qué poder tenemos mental para poder cargar el sufrimiento de los demás, esta carga. Si no tenemos el entusiasmo de poder cargar el sufrimiento de los seres, entonces no podemos llamarnos practicantes del vehículo Mahayana.
다 심진 탐지에서 내려 말봐. 지 심진 진지기 된자고 죽네요. 깔라가고요, 여러분. 다들 싫어요. 와서 말았으면 좀 먹고 정도. 심진 진지기에 이제 가서다 이제 데버럴 스테이지 기시하고 싶네. 내려서 그러면 와. 또 남거든 있는 심진 탐지해야 돼. 다 지담 지 가서 미지게 롤 쇼한테 깔라가버릴 수도 와. 심지 탐지가 된지사. 칸에 시디 지부르 줘버다. 칸에 시디 지부르 줘. 라렌트 스탄타디 다 참참 용아 매베 기저지도 다디. 가르서 우연히 주토라 미카시지기 된주야래. 내가부터 터도 된주야래. 깔라 터도고 된주야다. 파스수세래. 내가고 된주야들 깔라가버지. 쉽지도 와. 다이네야 제사 디준전 때네 전부 차 내라고요. 마하야나서. 다 간다 티버 전부 차 내라고지. 맞지? 남주지 지 소소지 전부를 차도 연하로 샤리요. 이네야. 다데 가서 베데 소소 나와 타스면 와서 지금 나와 타데 야보를 차도 했으면 되는 바로 뭐니 주소 다다를 되려면 Así que cuando hablamos acerca de Mahayana, Maha en sánscrito quiere decir grande. Así que si no poseemos este gran entusiasmo, este gran poder, entonces no es grande, no es Maha, es en sí pequeño. Así que es difícil para nosotros poseer este poder grandioso. Es difícil pensar cómo podemos beneficiar a todos los seres. Es difícil poder realizar el beneficio de una o dos personas o una o dos seres, pero cuando pensamos sobre todos los seres, llegamos a la conclusión que no podemos hacerlo. Así que es suficiente, pensamos, es suficiente poder beneficiar a uno o dos seres, pero si pensamos que todos los seres tan extensos, en la cantidad tan extensa como el espacio, es imposible llegar a pensar que podemos beneficiarlos a todos. Así que nuestro entusiasmo no llega a ese punto. Es algo que no podemos llegar a alcanzar. Un entusiasmo que quiera beneficiar a todos los seres. Así que olvidémonos de beneficiar a todos los seres. Si queremos poder ofrecerle beneficio temporal o último a algunas personas, es bastante difícil llegar a realizarlo. No es muy difícil llegar a convertirnos en alguien grande, Maha. Así que no es fácil ser practicantes del vehículo Mahayana. Y es posible que pensamos que lo que estamos haciendo es grande y parece que es algo grande, pero no en sí es algo grande o Maha. 진짜 긴구르기 되지 더 가서다 심진 탐지 되지 신뢰 더 심진 탐지기 가서 니단 땡기 뉴마 주야기 되지 다지 긴구르기 삼을 지금 긴구르기 긴구르야도 심슈 되지 영화데 아주 종달 차와지 갈리갈리 종달 차와지 대지 종다 채나 용거 대 용시래 종다 맞제 비치 대비면 아니 용시와 제가 때가 아주 종다를 채워야지 안다 이제 럼림스야데 종다 채도 로려야 종다를 채 로장마서도 고네 공배도 야바 로장니 아니 야게를 용하지 되지 로게 용하 되지 채고도 네 럼림 아주 냠수 랭과 럼림 딱과 김선우데 로 고는 공배도 야게요. 그 뒤에도 아주 럼림 다 되어 봐.
Y y es por esta razón que es importante entrenarnos para poder llevar la gran carga de poder ofrecerle el beneficio o realizar el beneficio de todos los seres, de beneficiarlos ahora y para siempre. Y tenemos que entrenarnos para poder desarrollar este, este poder o este coraje, dijo su santidad, para poder llevar esta responsabilidad. Y si podemos entrenarnos, y es posible que podemos desarrollarlo. Si no nos entrenamos, no será posible. Y es por eso que tenemos los entrenamientos en las etapas del camino. Y los entrenamientos en las etapas del camino son con el fin de poder incrementar o aumentar nuestras cualidades para poder llegar a llevar esta carga. Y es por eso que tenemos que practicar las etapas del camino. 다 빼나 가지고 류제제 거야. 좀 류제제 거야. 가지고 가사데 지고야 지고 용도도 와. 지 당부 킬로 숨시들이야. 야 미쳐야죠. 아주 당분에 몇 킬로 야야 도 말아. 나 이미네 준비신도 좀 다치. 당부 킬로 숨시 아. 근데 야. 아니 킬로 쪽게스네 시야. 안 근데 준비신도 안다 킬로 야시 엔디. 그 준비신 좀 다치비나. 아니 킬로 야도 하루 용 거로 와. 다 재산 되는 신 다디 다 가로다 칠로기 수부 정다래 나 낭sem리 있는 되는 신 아주 정다르 제 약의 공배단 준비신 다다다 야부시다요 만 인비는 아주지 가서에 야부지 용아 특시체 야부지 용아 배주 체비나 니마 다바르시 엔 다간다 유마제도 체비미나 Por ejemplo, cuando hacemos ejercicios y digamos estamos alzando pesas, de inmediato no podemos alzar 100 kilos. Es muy difícil y pocas personas pueden llegar a alzar 100 kilos. Pero si comenzamos alzando 3 o 4 kilos, pesas que pesen así 4 kilos, gradualmente podemos llegar a alzar pesas más pesadas. Así gradualmente podemos desarrollar la capacidad de llegar a alzar 100 kilos. Así que de la misma manera que podemos entrenar nuestro cuerpo de manera externa, de manera interna también podemos entrenar nuestra mente. Así que ahora tal vez no somos muy buenos o exitosos en lo que hacemos, pero gradualmente podemos entrenarnos para que nuestros métodos se mejoren. Y si nos esforzamos día a día, gradualmente, y si perseveramos gradualmente, mejoraremos y llegaremos a desarrollar la capacidad. 지디 가라스나 아네 라마질이야 아네디 가사디 데레 아니 미지기 라마질이야 근데 슈비스 꾸리사디 꾸리 여르바다 꾸리데 아네 티버심비 쉐라다 티버충을 쉐레스 근데 슈비스 꾸리디 진짜 저거야 가라서 꾸리디 깨라치고 싶지 않아 별라 개방 우마 다 디상 유기를 우마 깨라십 가라서 그리디 년송 정원의 초등학교 인상 지금 다디 미시보 상황으로 안 돼야 초가 뭐 파지다 그리 되네 다 총조 중견의 저기 라서原来面 대 그리 임자 우마 제가 우마들이 계속 충분했어 그리기 배세냐와도 키스에 찍어랬어 그리기 배세냐다 키스와 찍어랬어 야부 말했어. 가래서는 급디두산에 다지 총리야. 총지 미산들이 나로래. 초간대한들 두산에 다 육체슈엔들이 세난다도 지 상매기 가슈엔들이 군리 초가 쓰고 알아서 가래서 미시부디 줄이야. 안다디 군리 페미치 보십시오. 알아서 상매기 군리 되어서 군리 되어서라고 있어 봐. 제가 디 군리 깨라셔 봐.
제가 깨라치다 미상매지 또 써야 저 또로야기 저가로 찾아 아니 그리 배제냐와다 키스여는 지버래서 근데 기지 좀 다가다 깨라치고 잘 그래서 제가 미지기 있다 그 도바 사이즈로 그리 깨라치고 싶도 이내 다 티고 침비추에 티고 중추에 하고 면도 상태 엔 라마질이야 그리스야디 티고 침비기 추에라다 티고 중추 추에라 지케지 될래야 렌즈 가로지 또 쉬어래 Su santidad cuenta una historia. He contado esta historia anteriormente. He dicho muchas historias y creo que he dicho esta anteriormente, pero si la repito, pienso que será todavía beneficioso. Una vez había un maestro en Tíbet y una persona le preguntó, vino a preguntarle si el ritual de Sarvarit Verochana pertenecía al ritual Mahayana o pertenecía a un ritual de Hinayana. Y la razón de por qué le hice esta pregunta era que Sarvarit Verochana se le conocía mucho en la antigüedad del Tíbet. Y era una práctica que era muy famosa, pero no era en el momento en que esta persona vivía y hacía esta pregunta al maestro. Pienso que se le conoce como tener la capacidad de purificar los ámbitos inferiores, y por eso cuando una persona fallecía se ejercía este ritual. Así que los textos Sarvavir así que se mantenían textos, se les mantenía como mantener perros. Era tan común mantener estos textos en Tíbet. Y cuando alguien fallecía, siempre alguien pedía por favor que se ejerciera el ritual de Sarvavrichual, Así que era algo bastante común y famoso. Así que esta persona estaba pues reflexionando acerca de este ritual y tenía un poco de duda. ¿De qué se trata este ritual de Mahayana? ¿Será este ritual perteneciente al Mahayana o al Hinayana? Y le preguntó a un maestro, por favor, aclárame esta duda. 라마디기 에너지기 다 되다 지단으로 심비는다 랜드디 가르사나 랜드지야 다 되다 티버침비주 인더이 상하가 쉬러 와서지 시그러 봐 이나 라마디 냠내 연계지 인자 공기디 미딜이야 아버지 세제 다 나란이라디 그리디 티버침비주에 민도스 티바 중우추에 레미도스 드레스원스 Y el lama le respondió, claro que el ritual Sarvavie es perteneciente al Mahayana, y no solamente Mahayana, pertenece al Mantrayana secreto, pero este lama era bastante audaz y le respondió claramente: para nosotros dos, Sarvavie no es Mahayana ni Hinayana. No es una práctica perteneciente a estos dos vehículos. 냠서 랭긴 가사디 티버치미 추신도 냠서 레멜레 다 들지 라레 Y somos de esta misma manera. Si el Dharma que practicamos sea perteneciente al Mahayana, al vehículo Mahayana o Hinayana, no depende tanto como depende del practicante. Si el practicante lo está haciendo de una manera que está en concordancia con el vehículo Mahayana o con el vehículo Hinayana. Tenemos que en verdad cambiar la pregunta.
Tenemos que preguntarle al lama, ¿será que todo el dharma que hemos practicado hasta este punto es perteneciente al vehículo de Mahayana o perteneciente al vehículo de Hinayana? Y en verdad, ¿cuál será la respuesta que el lama nos dará? 티보 중의 최 말에 송나도 오지르바 다 텔레 도지서 다 다다방아 최 시세 최래요 말에 송나 되네 다 걸라가 붙여서라 Así que si nos decimos, bueno, el Dharma que estamos practicando no es perteneciente a los dos vehículos, entonces no es algo tan malo. Pero si nos responde, el Dharma que practica no es ni siquiera Dharma. 다지기 최 제대베다 수르지도 세 이미나 된도 다지 최소 송선나라로 최 대답도 최 제대바디 당난점인바 아니지 최 양다선나라도 최 오마르 차도 여러베서나 다디 수수 계지야래 수수 상다르마도 다디 시야가라 가보시라래 이미나 다 갈라카보 인지를 삼정도 갈라카보 인지를 삼정도 제가 디균zel 때네 당아 중에 버도 지 치기 넘규를 잡다 엔지 람룩수에 잡다 지 가르르야 지에 담낭점 다디디 점지 이츠므르 미제바 다 되는 말이야 지 오늘 전에 다가다 야보지다 아니지 데마르지 용토도 뭐도 다과한테 개좀시라래샤 Hasta este punto, la forma en que hemos practicado el Dharma es como si la estuviéramos practicado, pero nos preguntamos si el Dharma se convierte en el Dharma o si practica, o nos tenemos que preguntar si es un Dharma artificial, es un Dharma que no es en sí Dharma. Tenemos que pensar o preguntarnos si el Dharma que realizamos en sí es el verdadero Dharma. Y es una respuesta o es una pregunta bastante difícil que tenemos que hacernos. Si simplemente no estamos satisfechos con las apariencias externas, con las costumbres o las tradiciones, simplemente con las apariencias externas, esto no es en sí, no es suficiente para que nosotros digamos que es la verdadera práctica del Dharma. Tenemos que preguntarnos si de verdad tenemos la capacidad de practicar el Dharma de una manera verdadera o auténtica. Y pienso que ya es suficiente por hoy. Lo dejaremos ahí.